Muy buenos días, tardes, noches. Estamos en esta parte del proyecto de maquetación web, que es parte de las actividades de la materia de interfaces de diseño de interfaces web de la Facultad de Informática. Vamos a trabajar esta parte de generación de layout a partir de un archivo generado con Photoshop. Y vamos a transformarlo en una maqueta utilizando el lenguaje de maquetado, que son HTML5, y utilizando hojas de estilo en cascada, CSS3. Y posteriormente le estaremos agregando algunas habilidades, digámoslo así, extra con JavaScript, ¿no? Entonces, aquí tenemos este layout, ¿sí? Es algo sencillo. Tenemos algunas secciones que podemos identificar aquí, como es una barra de navegación en esta parte de aquí, con un logotipo y un menú de 3 elementos. Tenemos aquí una portada, ¿sí? Con un título, un párrafo y un pequeño botón. Y luego una imagen que es una portada de un libro, ¿no? Tenemos después una sección más, que es este pequeño formulario, ¿sí? De suscripción con los campos de nombre, email y el botón, ¿no? Que acciona esa información. Luego tenemos la parte de características, ¿sí? Tenemos algunas descripciones sobre lo que se está promocionando en este sitio. Sí, tenemos características. Estas alcanzamos a identificar que es una especie como de tarjetas, donde dos de ellas tienen característica el fondo blanco y el texto de color negro, tienen un borde. También si alcanzamos a ver que tiene una pequeña curva en las esquinas, no es completamente recto. Y dos de ellas tienen el fondo de color azul y el texto blanco, ¿no? Entonces, tenemos otro pequeño párrafo en la misma sección de características. Es un párrafo descriptivo con un título. Y tenemos este elemento, ¿no? Que es digamos, este tipo de elementos se le conoce en las interfaces web como acordeón, ¿no? Que cuando se selecciona alguno de los elementos de este acordeón, pues se despliega el contenido, se despliega y es visible, ¿no? Esto se puede realizar por medio de JavaScript de una manera sencilla, o se puede realizar también por medio de CSS, pero es un poco más complejo, ¿no? Entonces lo vamos a estar realizando con JavaScript para no meternos en muchos detalles, muchos problemas. Entonces tenemos esta otra sección que es acerca del equipo, ¿sí? Podemos ver que tiene un fondo de color entre azul y morado, ¿sí? Un texto, un título, y estas tarjetas también que tienen una apariencia similar a la de la sección anterior, solo que aquí tienen el fondo blanco, tienen una imagen. Esta imagen la podemos encontrar en la carpeta del proyecto, se llama, me parece, person.jpg o png. ¿Sí? Tenemos un título, bueno, es un nombre en realidad, y tenemos también un texto, ¿no? Un párrafo y una sección en la parte de abajo con enlaces a redes sociales que corresponden a cada uno de estos personajes estas personas, ¿no? Que se presentan aquí. Esa es toda la sección esta. Y luego tenemos una sección de contacto con un pequeño título y un texto descriptivo y un formulario con 3 campos. Podemos ver que tenemos aquí los campos acompañados de un pequeño icono, ¿sí? Estos iconos los vamos a utilizar, al igual que los iconos de las tarjetas de la sección anterior, los vamos a obtener desde una librería que se llama Font Awesome, que más adelante les estaré enseñando cómo incluirla en nuestro proyecto para poder utilizar esos iconos. Esos iconos tienen una particularidad, que funcionan como si fuera texto, es decir, no son imágenes, sino son texto, son parecidos a los elementos vectoriales, por lo tanto se pueden manipular de manera eh, en el sentido de que se puede hacer zoom, se pueden agrandar o se pueden achicar y no pierden calidad porque son texto, ¿no? Es tipo vectorial, es como los elementos SVG, ¿sí? Que por más zoom que le hagas, pues no se pixelean, ¿no? Entonces,
Esta es una fuente especial que utiliza la librería de Font Awesome y pues más adelante estaremos agregándola y incluyendo los elementos, ¿no? Los iconos de esta tipografía, ¿no? Tenemos también aquí algo que notar, el fondo blanco y que el área del formulario de este abarca un poco más de la mitad de esta área de este contenedor. Vamos a ver que es más o menos como un 70% de esta área. Y del lado derecho encontramos este icono, ¿no? Que es el mismo que utilizamos acá en la parte de arriba, ¿sí? Solo que acá lo vemos un poquito más grande, ¿no? Acá en el área de abajo. Y vemos también que este botón abarca, ¿sí? Un espacio similar a lo de los elementos de acá de arriba. Y por último tenemos el pie de página, que es el mismo color que utiliza el área de team, equipo. Y es nada más un texto, ¿no? Que dice copyright, el símbolo de derechos reservados y el año, ¿no? 2018, que es en el que nos encontramos en este momento. Y esto es lo que se pretende llegar a maquetar, ¿no? Utilizando las tecnologías de HTML5 y CS3 y complementándolo al final con JavaScript. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Yo aquí ya lo tengo abierto. Este proyecto lo pueden descargar de la página de mi libreta. Se llama Asimov, ¿sí? Y trae algunos archivos que son, por ejemplo, este index, que es un archivo preparado para poder empezar a trabajar con él. La idea era original de este pequeño proyecto, es utilizar una librería que se llama, o más bien es un framework, que se llama Bootstrap en la versión 4. Entonces ya estaba preparado para empezar a trabajar con él. Pero en esta ocasión vamos a utilizar los estilos, los vamos a generar nosotros de manera manual, no vamos a utilizar los estilos de Bootstrap. Por lo tanto, pues voy a quitar esta parte de aquí, ¿no? Entonces esto, así como lo descargan, así como lo están viendo ahorita, así lo descargan desde la página de mi libreta, ¿no? Es un archivo comprimido que se llama asimov.rar. De ahí lo pueden descargar y es esta apariencia que están viendo aquí. Ahorita para continuar voy a quitar estas dos líneas de mi archivo index, ¿sí? Y en vez de Bootstrap 4 voy a modificar y lo voy a poner HTML5 y CS3, ¿sí? Landing page. Aquí en el lenguaje vamos a modificarlo, va a ser español, por defecto viene en inglés. Voy a guardar para evitar que se pierdan los cambios que acabo de realizar. Y, como quité la librería de Bootstrap, entonces me van a quedar las fuentes, ¿sí? El estilo de fuente predeterminada del navegador. Entonces esa fuente no es ya está un poco, se ve, le da un aspecto a la página un poco anticuado. Entonces voy a agregar una fuente personalizada. Esto lo voy a hacer desde la página de... miren, este es el archivo que les mencionaba ahorita, se llama Asimov. Lo descargan, lo descomprimen y lo abren, ¿sí? En su editor de código. Entonces vamos a Google Fonts, ¿sí? Aquí vamos a ingresar y vamos a utilizar una fuente que se llama Open Sans, ¿sí? Es una fuente... también pueden utilizar ustedes la que a ustedes les parezca más apropiada. Y en este caso me agrada mucho esta, que se llama Open Sans. Entonces, si se fijan aquí aparece un botón con un símbolo de más. Le dan clic y aparece esta ventanita de aquí, ¿no? Este espacio donde se agrega. Lo abrimos y aquí nos dice cómo es que podemos agregar esta fuente, ¿sí? A nuestro proyecto. Lo que tenemos que ingresar es esta etiqueta de aquí. Esta es una etiqueta link que vamos a copiar y vamos a pegar en nuestro proyecto. Después de la etiqueta de título, ¿sí? Pegamos esa etiqueta y le voy a agregar, por ejemplo, un comentario que diga fuente personalizada desde Google Fonts, ¿sí? Entonces ya con eso tengo agregada la fuente, pero para utilizarla, ¿sí? Regreso a la página de Google Fonts y aquí me dice que para poder utilizarla tengo que agregar esta propiedad CSS en mi proyecto, ¿no? Entonces
Para utilizarlo en toda la página, pues yo voy a utilizar aquí en mi archivo CSS que se llama main.css, que es donde voy a estar agregando yo los estilos personalizados de mi proyecto. Voy a agregar un selector para aplicárselo a toda la página. Entonces el selector es a través de la etiqueta body, ¿sí? Y la propiedad es font family y el valor es Open Sans, que es el que estamos agregando en aquí, ¿no? En la etiqueta link que acabamos de copiar desde Google Fonts. Entonces ya con eso estamos utilizando desde la fuente para todo el documento, ¿no? Entonces es algo muy fácil. El único detalle es que, pues, si ven ustedes aquí que lo está extrayendo o lo está retomando desde una dirección de internet, entonces para poder que se muestre esa fuente, pues necesariamente tiene que estar conectado a internet porque desde ahí trae ese archivo, ¿no? Entonces ahí ya está agregada, ya la estoy utilizando, se la estoy asignando al documento completo. Otra cosa es que no necesariamente se lo tengo que asignar o se lo puedo asignar al documento completo. Y también se lo puedo asignar una fuente personalizada a elementos específicos, como pueden ser títulos, como pueden ser párrafos, como pueden ser botones o cualquier elemento que ustedes deseen. Ponen su selector aquí de manera, así como lo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Pues si es un botón, pues hay que seleccionar ese botón o los botones, ¿no? Como ustedes prefieran. Y le pueden asignar una o alguna de las fuentes que tengan ustedes agregadas en su proyecto. Aquí solamente estoy utilizando una fuente, pero ustedes se pueden traer desde Google Fonts, se pueden traer una o más fuentes. Por ejemplo, si yo selecciono esta, puedo seleccionar esta de Roboto, la selecciono aquí y si se fijan, ya aparece aquí dos familias seleccionadas. Entonces, si voy a utilizar dos fuentes diferentes o más, entonces, si se fijan aquí, se añadió Open Sans y Roboto. Y lo mismo, para los elementos que yo le quiera asignar la fuente Open Sans, pues utilizo esta propiedad y este valor para el selector que yo prefiera o que yo necesite. Y para utilizar la otra fuente, pues selecciono, ¿sí? Y aplico esta propiedad y este valor. Entonces es sencillo, no tiene mucha complicación. Y vamos a regresar a nuestro proyecto para empezar a ver. Aquí yo ya hice las secciones, ¿no? que estábamos analizando previamente. La barra de navegación, la parte de la portada, yo le llamé header, ¿sí? La parte del formulario de suscripción, la parte de las características, ¿sí? Que son donde están las tarjetas, tarjeta 1, 2, 3 y 4, de colores blanco y azul. Luego tenemos la parte del acordeón, que mencionaba, ¿no? Que cuando le das clic, se despliega una cierta información ahí debajo, ¿no? de donde se le dio clic. Y luego la parte del equipo donde teníamos las tarjetas con el fondo, son tarjetas blancas con el fondo de azul, entre azul y morado. Ahorita vamos a ver específicamente qué color es ese color. Y las tarjetas son de color blanco y tienen un icono, más bien una imagen de un avatar y un texto y unos iconos de redes sociales. Entonces, la parte del contacto, el formulario de contacto y el pie de página. Entonces, vamos a empezar a agregar los elementos de la barra de navegación. Yo lo voy a hacer por medio voy a generar esa estructura, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a la parte del header, ¿sí? Perdón, de la barra de navegación, ¿no? Es aquí donde estamos posicionados. Y vamos a generar la estructura. Vamos a utilizar una etiqueta HTML5 que está destinada para este tipo de elemento que se llama nav, ¿sí? Y le vamos a asignar un ID. Le voy a poner main nav, ¿sí? Porque puede que tenga más barras, ¿no? Entonces, es una buena costumbre, una buena práctica asignarle IDs a elementos para poder seleccionarlos de manera sencilla cuando estamos aplicándole los estilos personalizados, ¿no? Entonces, dentro de aquí voy a generar otra etiqueta HTML que se llama section, la cual me permite generar secciones, como su nombre lo dice, y a le voy a aplicar una clase, y le voy a poner container, un contenedor. ¿Sí? Y el primer elemento que aparece acá el primer elemento que aparece en el layout, ¿sí? Es aquí, es este icono, y luego tenemos estos tres elementos de una lista desordenada que funciona como un menú.
Y, ok, entonces, vamos a ver qué... Estoy aquí. Ok, entonces tenemos un icono que funciona como logotipo. Entonces vamos a utilizar una etiqueta que se llama figure, ¿sí? Y vamos a agregarle un ID para poder identificarlo. Y le voy a poner my logo como identificador. Y dentro voy a agregar, ¿sí? Una dirección. Esa imagen se encuentra en la carpeta img y el archivo se llama logo.png. ¿Sí? Al mismo nivel voy a agregar una lista desordenada, ¿sí? Al mismo nivel de figure, ¿sí? Y los elementos son 3. Entonces, perdón, cada uno de ellos es un enlace, ¿no? Entonces, ahí está. Por pronto no apuntan a ningún lado. Y el primero de ellos es about, el segundo es team, ¿sí? Y contact, ¿sí? Esos, permítanme, es esta parte aquí, ¿no? About, team y contact. Ahí está. Entonces, recordemos esta estructura, ¿no? Nav, section, figure, y al mismo nivel que figure va la lista desordenada, y dentro de la lista desordenada lleva esos 3 elementos que son enlaces, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si vemos, vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. ¿Sí? Entonces, no se parece mucho a lo que estamos buscando, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenarlo, ¿no? Utilizando las hojas de estilo, voy a pasarme acá al, al archivo donde tengo las reglas de CSS y voy a generar una, ¿sí? Voy a generar primero una sección, voy a poner sección de estilos para la navegación. Ok, entonces lo primero es generar una regla para seleccionar el contenedor porque vemos que tiene un fondo gris. Entonces vamos a aplicárselo a través de la propiedad background color, ¿sí? Y el color que vamos a utilizar es gris. Falta un 4, ahí está. Entonces, ¿qué otro valor? Vamos a poner que el color del texto sea blanco. Sí. Y nada más, ¿no? Entonces, vamos a guardar y vamos a ver el resultado acá en el navegador. Ahí está el fondo gris. Es la sección, ¿sí? De la barra de navegación completa. Ahora hay que hacer más pequeño este logotipo y acomodar los elementos de manera horizontal, ¿no? Entonces voy a regresar para acá y voy a aplicar otro selector para el container, porque quiero que la información se muestre centrada. Container, ¿sí? Y le voy a aplicar una anchura de 1280 píxeles, y para que se muestre centrado voy a aplicar un margin y le voy a dar el valor de 0 auto. Esto va a hacer que se muestre de manera centrada y una anchura de 1280 píxeles. ¿Sí? Voy a guardar y voy a ver cómo se ve en el navegador. Si se fijan, se recorrió un poco hacia la derecha. Eso es por la anchura que le asigné. Y ahora vamos a modificar el tamaño de la imagen del logotipo. Entonces voy a hacer un selector descendente, ¿sí? Entonces el selector va a quedar utilizando el identificador main logo, ¿sí? Y la imagen que se encuentra dentro de él, y las propiedades que vamos a modificar son la anchura, que es width, le vamos a dar 50 píxeles, y la altura también 50 píxeles. ¿Qué más? Vamos a aplicarle una flotación hacia la izquierda, ¿sí?
y un padding, que es un margen interno de 10 píxeles. ¿De acuerdo? Voy a ver el resultado de esas. Ahí está. Ya tenemos más cercana la apariencia que buscamos. Y ¿qué más? Tenemos aquí estos elementos del menú que todavía no están como nosotros los queremos. Entonces vamos a aplicar las reglas de CSS para lograrlo, ¿no? Entonces vamos a hacer un selector primero para la lista desordenada. ¿Sí? Perdón. Main nav, que es el contenedor donde se encuentra esa lista desordenada, ¿sí? Y la lista no. Esta es un selector descendente. Lo que estoy seleccionando es el elemento o los elementos UL que se encuentren dentro del elemento que contenga este ID. ¿Sí? Así funcionan los elementos, los selectores en descendentes. ¿Sí? Nada más tiene que estar esa lista dentro de este otro elemento que estoy seleccionando aquí. ¿Sí? No necesariamente de manera directa, nada más con que se encuentre dentro. Ok, la propiedad va a ser float. En este caso, se fijan, aquí cometemos un error. Ok, esto tendría que ser así, miren. Main logo, sí, así nada más. Y esta propiedad la vamos a cortar y la vamos a pegar acá. Así es como debería ser. Lo que se tiene que flotar hacia la izquierda es la etiqueta figure, ¿sí? Que es la que tiene ese ID, ¿no? Y aquí solamente pues también lo vamos a mover para arriba. Como estaba también podía haber funcionado, pero no es la práctica más recomendada. ¿Sí? Ok, entonces aquí sí es flotar a la derecha. ¿Sí? Y un margin top de 25 píxeles. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué ya no se ve el fondo gris? Esto es porque estoy aplicando una flotación. Por lo tanto, es como si se estuvieran saliendo estos dos elementos de aquí. Este le aplica un float left y este le aplica un float right. ¿Sí? Flotando hacia la izquierda y flotando hacia la derecha. Y la misma palabra lo dice, ¿no? Está flotando, entonces está saliendo de su contenedor. Por lo tanto, el contenedor no tiene elementos y no se muestra. Solamente los contenedores se muestran cuando estos tienen elementos. Entonces, lo que tengo yo que hacer es, por medio de CSS, forzar a que estos dos elementos que están flotando se mantengan dentro de su contenedor, que en este caso es la etiqueta nav. Entonces, para eso voy a utilizar una técnica muy recurrida en esto de la maquetación. ¿Sí? Si fijan, estos dos elementos son a los que yo le estoy aplicando la flotación. Entonces, voy a utilizar una caja. ¿Sí? Prefix, esta es una regla, es una clase que ahorita voy a definir, la voy a dejar vacía. Y aquí afuera voy a poner, aquí abajo de container, la clase que acabo de crear. ¿Sí? Ahí está su lector. Y voy a poner el valor es clear y, perdón, la propiedad es clear y el valor es ambos. ¿Sí? Con esto lo que estoy haciendo es obligar a los elementos que están flotando a que se queden dentro o que se muestren dentro de su contenedor. Y ahí está el resultado, ¿no? Que los elementos ahora están forzados a que se queden dentro del contenedor, ¿no? Que es el que tiene el background de color gris. Entonces ahora ahí está solventado ese asunto. Ahora lo que tenemos que hacer es que los elementos del menú, fijan, están ordenados de manera vertical. Yo los necesito de manera horizontal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es myNav, ¿sí? Nav, ULLI, ¿sí? Le voy a aplicar un float, así como lo hice con los elementos de la lista desordenada y el figure,
que tenía el ID main logo. Voy a hacer lo mismo, solamente que left, ¿sí? Y ¿qué más? Voy a quitarle esa bolita que tiene, esa viñeta. Hay que quitársela. List style es la propiedad. Y el valor es no, o sea, no quiero que se muestre. ¿Sí? ¿Está? Ahora vemos que se muestra de manera horizontal, solo que están amontonados. Entonces vamos a solucionar eso, ¿no? Entonces voy a hacerle otra regla, main app LLI A, ¿sí? Ahora lo que quiero modificar es tanto el color de los enlaces como ese subrayado que no me interesa que aparezca, y voy a agregarle un interespaciado, ¿no?, a esos elementos. Entonces voy a empezar modificando el color, que es blanco el que estoy buscando, ¿sí? Text decoration, perdón, text decoration, nada más, none, también para que no se muestre el subrayado, ¿sí?, de esos enlaces. Le voy a agregar un padding a los enlaces, ¿sí? Recordemos que los enlaces se encuentran dentro de los elementos de la lista, ¿sí? Le voy a agregar 15 píxeles en todas sus direcciones y, ¿sí?, una anchura. Bueno, primero vamos a ver cómo es que se visualiza hasta ahí, hasta ese punto, antes de hacer más modificaciones. Ahí está. Es más o menos lo que andamos buscando, ¿sí? Vamos a revisar aquí está, ¿sí? Es más o menos parecido, ¿sí? Solo que tenemos un espaciado, ¿no?, aquí que no es demasiado. Entonces vamos a revisar presionando la tecla F12 para que nos muestre estas herramientas de desarrollo. Vamos a ver de dónde están saliendo esos espacios. Que no se ve. A ver, vamos a pasar esta para abajo, ¿sí? Y voy a subirlo un poquito para arriba. Y vamos a ver Elements. Esto lo voy a cerrar. La consola no la necesito ahorita. Y vamos a ver de dónde están saliendo esos. Mire, lo que se mira en naranja es el margin, ¿sí? Y lo que se muestra en verde es el padding, ¿sí? El padding se lo aplicamos al... Pero a ver qué hay acá en el... Entonces parece que esta figura está agregando un margin. Vamos a ver ¿de dónde? Voy a ponerle margin 0 a la figura, que es margin 0. Vamos a ver si se soluciona, ¿sí? Sí, el navegador le estaba agregando un margen, ¿sí?, que no necesitamos. Lo estoy quitando y ya tiene una apariencia más parecida a lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, ahora, fíjense bien, vamos a agregarle un pequeño efecto a estos botones, a estos elementos del menú. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Miren, voy a agregar otra regla, main nav ULLIA, ¿sí?, con un pseudo selector que se llama hover, ¿sí? Este es un evento que ocurre cuando nosotros pasamos el ratón por encima de ese elemento. Si alcanzamos a notar que cambia ese puntero, ¿sí?, pasa de ser una flecha a una manita. Entonces ese evento se llama hover y podemos manipularlo para que suceda o para que cambie alguna propiedad cuando ocurra ese evento. En este caso lo que quiero que cambie es el color del fondo
voy a aplicar un color que es un gris, pero más claro. ¿Sí? Y quiero que el color del texto sea un gris más oscuro. ¿Sí? Entonces guardo y vengo y actualizo acá. Y cuando vean ustedes que cuando pongo el cursor, ¿sí? Cambia esas dos propiedades que acabo de asignar. ¿Sí? Pero lo hace de manera un poco brusca, ¿no? Entonces podemos modificar agregando transition, ¿sí? En este caso le voy a poner all y esa transición va a durar 0.2 segundos y es un desvanecimiento. Guardo, actualizo y vean ustedes que la transición ya no es tan de golpe, ¿sí? Yo puedo controlar el tiempo por medio del segundo parámetro, que puedo ser, por ejemplo, un segundo, ¿sí? Va a tardar más en hacer la transición, vean ustedes. Pero para este caso creo que es demasiado tiempo, ¿sí? Le voy a poner como estaba, 0.2 segundos. Y es un efecto que tal vez no tenga mucho... ¿Sí? Ah, hay que actualizarlo, ¿no? Porque es para que sea más rápido. Ahí está. Es un pequeño detalle, ¿no? Aquí podemos agregarle también un border radius de 4 píxeles para redondear un poco las esquinas, ¿sí? Vamos a ver que aparece redondeado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte de... Ahí está el menú ya terminado y vamos a ir a la parte del header. Revisando esta pequeña portada, ¿sí? Vemos que tiene un fondo, es un archivo que encuentran en la carpeta IMG del proyecto y se llama background.jpg, ¿sí? Que es una foto de una fábrica de unos robots que están por ahí haciendo una soldadura de manera automática, ¿sí? Y que por encima tiene una capa con este color como entre azul y morado, ¿sí? Está sobrepuesta utilizando una técnica de CSS. Sí, y tiene aquí un título, son dos secciones, ¿no? Que abarcan, alcanzamos a ver que cada una de las secciones abarca más o menos la mitad de la pantalla o el contenedor. Entonces, vamos a primero generar la estructura HTML, ¿sí? De esta sección. Permítame. Ok, entonces vamos a generar la estructura para esta portada. Voy a utilizar una etiqueta HTML5 que se llama header y le voy a asignar un ID. Y como adivinan, pues va a ser main header. Header, ¿sí? Dentro voy a utilizar más o menos la misma estructura que utilicé anteriormente. Bueno, no voy a utilizar, bueno, miren bien, voy a utilizar una caja adicional, ¿sí? Con la clase BG Overlay, que es la cubierta que va a llevar de color morado azul, ¿sí? Nada más. Y aquí adentro sí voy a utilizar el section con la clase container, ¿sí? Y dentro voy a generar la primera parte, ¿sí? La primera sección, que es la que contiene el texto, y le voy a poner un div con la clase lateral left, ¿sí? Y al mismo nivel de esta, otra caja con la clase lateral right, ¿sí? Están los dos elementos. Recordemos que en el primero de ellos tenemos un título, ¿sí? Lo voy a poner con un H1 y ese título dice this is the title of the phrase relate to the product. This is the title or phrase con F, phrase
relate the product. ¿Sí? Luego tenemos un pequeño párrafo. Voy a poner unas 15 palabras. Y tenemos un botón. En este caso voy a utilizar un enlace y le voy a dar aspecto de ese botón que dice Read More. ¿Sí? Guardo. Aquí dice Product, aquí está el título, luego el párrafo y luego el botón, ¿no? Es un enlace. Y de este lado tenemos que poner desde la imagen, ¿sí? Esto lo vamos a poner también adentro de una figura y la imagen va a ser una que se encuentra en la carpeta de IMG y se llama Product, ¿sí? Es la portada del libro. Product.jpg. Entonces, ahí está la estructura ya para esa portada. Guardo y voy a ver cómo se ve. Perdón, acá en el navegador. Sí, ahí está. Entonces, lo que tengo que checar es que primero ocupo poner el fondo, luego poner la cubierta y luego acomodar estos elementos, ¿no? Para que tengan la apariencia que andamos buscando. Esto vamos a ir al CSS y vamos a poner otra sección aquí de comentario. Voy a poner estilos para la sección de la portada, entre paréntesis, header. Recordemos que estos son comentarios, esto no los interpreta el navegador. Bien, entonces teníamos esta estructura, ¿no? Header con el ID main header, entonces vamos a seleccionar porque ese es el que lleva el fondo, ¿sí? Como es un ID, empieza con el numeral, ¿no? Eso se llama main header, ¿sí? Y la propiedad va a ser background image, ¿sí? Para una imagen tengo que poner un URL que va entre comillas dobles, ¿sí? Y perdón, es punto, ¿sí? Barra img y se llama background.jpg. Background.jpg. ¿Por qué esto de punto? ¿Sí? Porque el archivo desde donde estoy llamando, que se llama main.css, se encuentra dentro de la carpeta CSS. Entonces, para acceder a archivos que se encuentran en la carpeta que está al mismo nivel de CSS, ¿sí? Tengo que regresar un nivel hacia la carpeta principal que contiene a IMG y entonces desde ahí sí puedo acceder a la carpeta y el archivo. Si no pongo esto, pues no lo va a encontrar porque dentro de la carpeta CSS no hay ninguna carpeta que se llame IMG. Entonces lo que tengo que hacer es regresarme un nivel, ¿sí? hacia esta carpeta que es la que contiene todo el proyecto y entonces desde aquí sí puedo acceder porque sí existe una carpeta IMG y dentro de ella el archivo background. Es por eso que estoy utilizando esta ruta, ¿no? Entonces, ahí está. Background image y... ok. Vamos a ponerle background... ok. Si vemos, así como lo acabamos de poner aquí, voy a ir al navegador y voy a actualizar. Vemos que aparece la imagen, pero aparece como repetida, ¿no? Sí. Entonces, eso no es lo que andamos buscando. Entonces voy a poner una propiedad que se llama background size. Y el valor es cover. Esto hace que se muestre la imagen, pero como si fuera una cubierta. Ya vieron, abarca el total del contenedor, que en este caso es la etiqueta container, ¿sí? Y, perdón, sí, la etiqueta que tiene la clase container. Y vamos a ponerle una altura mínima de 600 píxeles. Vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? Y qué más, vamos a ponerle la position relative. ¿Sí? Esto es porque la cubierta va a quedar encima. Entonces necesitamos que el contenedor tenga la propiedad position y el valor relativo.
¿sí? Y por último, box sizing, el valor es border box, ¿sí? Esta propiedad, ¿qué es lo que hace? Box sizing lo que hace es el modelado de cajas. Estoy diciéndole que dentro de la anchura de la caja, voy a estar incluyendo tanto el borde como el padding. Eso es lo que hace esa propiedad. Entonces, vamos a ver. Aparentemente no hay cambios, ¿sí? Pero es porque nos falta agregar la cubierta que le dé ese tono como morado, ¿no? Entonces voy a agregar otro selector, ¿sí? En este caso voy a seleccionar la caja que tiene la clase BG Overlay y le voy a poner el color de fondo. Sí, en este caso no voy a usar el código hexadecimal, sino que voy a utilizar un color con el formato RGBA y este color es 0051 y el último valor es 0.7. Con esto le estoy diciendo que los primeros tres canales corresponden a los colores que van desde 0 hasta 255. ¿Sí? El primer canal corresponde al rojo, el segundo color corresponde al verde y el tercer canal corresponde al azul. ¿Sí? La mezcla de estos canales pues, es lo que nos da como resultado un cierto color con un cierto tono. El último valor corresponde, corresponde a la transparencia, que en este caso la representa la A, que significa alfa, ¿sí? Es la transparencia. En este caso estoy poniendo un 70% de opacidad, donde 0 es completamente opaco, es decir, no tiene nada de transparencia. Y el 1, perdón, es al revés, donde el 1 es completamente opaco, o sea, no tiene ninguna transparencia, y 0 es completamente transparente. ¿Sí? Entonces tiene un 70% de opacidad y vamos a ver qué aspecto obtenemos de esto. Ahí tienen la cubierta ustedes. ¿Sí? Está. Ahora nos falta ordenar. Vamos a ver. Ok. Miren, aquí nos está agregando también otro espaciado. Parece que, vamos a ver de dónde viene ese espaciado. Vamos a analizar. Es el header. ¿Te está saliendo ese? A ver. Permítanme, déjame ver de dónde está saliendo ese margen superior. No nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a venir aquí a main header y le vamos a poner margin top 0. 0 está. Con eso se debería de corregir, ¿o no? Vamos a ponerle entonces margin más. Entonces creo que se lo estará agregando tal vez el elemento de arriba, que ese es el main app. Vamos a ponerle es este, ¿no? Este margin 0. Vaya, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, déjenme ver si es esto. Ok, eso que se dice position absoluto. Es eso. ¿No? Y se fijan, este elemento es el que le estaba agregando ese espaciado. ¿Sí? Ahora tenemos que decirle, a ver, sí, absolute width, para que tome el 100% del ancho de su contenedor y también la altura, ¿no? Entonces, como es relativa, depende del tamaño de su contenedor, que en este caso es este elemento de aquí, ¿no? El main header es el que contiene a este elemento que acá, que tiene la clase overlay. Sí, 100%. Y vamos a ver cómo se ve. Está.
Ahora vemos que este elemento se sale, ¿no? Ya lo vamos a acomodar. Ya está. Sí. Vamos a... Ok. Vamos a asignarle estilos a esta cajita que tiene la clase de este lateral left. Entonces vamos a agregar un selector. Y el primer valor que vamos a modificar es... sería así, float, ¿no? Float. Y va a flotar, como su nombre lo indica, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ok, sí. Vamos a asignarle una anchura del 50%. Sí. Una alineación del texto centrada. Sí. El color del texto va a ser blanco. Ok, hasta ahí. Sí. Entonces vamos a ver cómo se ve este asunto. ¿Está? Sí. Y lo mismo vamos a hacer. Bueno, no lo mismo, pero sí algunos lateral right. En este caso va a ser float hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, ¿sí? Y también va a ocupar el 50% del espacio disponible en el contenedor en el que se encuentra. ¿Está? Entonces vamos a acomodar este texto aquí. ¿Recuerdan lo que mencionábamos con respecto a las flotaciones? Tenemos que agregar también aquí, aquí abajito, un div con la clase clearFix para forzarlo, ¿no? Que se queden dentro de su contenedor. ¿Sí? En este caso no se alcanzaba a apreciar que se salían porque al main header le agregamos una altura mínima, entonces por eso que no se reducía más. Pero si no hubiera tenido ese main height, entonces se hubiera reducido como lo que pasó acá arriba con el menú de navegación. Entonces vamos a regresar y vamos a estilizar ese título, que es un H1, recordemos. Ese título, aquí está, es un H1, ¿no? Entonces, para el efecto se ve bastante pequeño. Entonces, punto lateral left. Aquí me falta seleccionar H1. ¿Sí? Y font size. Font size le vamos a poner 2 EM para ver cómo se ve. Está, es más o menos lo que andamos buscando. Le voy a poner 2.5. Ahí se parece más. Sí. Vamos a ver el esquema. Yo creo que sería 2.8 tal vez. Vamos a ver. Sí, mejor. Vamos a arriesgarnos un poquito. Vamos a ponerle 3. 3 EM. Está. Me gusta más cómo se ve así. Sí. Sí, me gusta más. Pero vemos que está muy para arriba, ¿no? Entonces, permítanme ver qué está pasando aquí. El texto está muy pequeño. Entonces, vamos a modificarlo, pero vamos a modificar el de todo el documento. Sí, para todos los elementos P, no padding. Sí, vamos a ponerle un font size
de 1.2 em. ¿Sí? 1.2 tal vez. 1.5. Mejor. No, está muy grande. 1.3. Está bien. 1.3 y vamos a darle la apariencia de botón a ese enlace que se encuentra dentro de lateral left A. Primero, el color es blanco. ¿Sí? El color del texto es blanco. 1, 3, 5, 6. Está. El color del texto es blanco. Ok, tiene un padding más o menos como de unos 15 píxeles y tiene un border nada más. Border, vamos a ponerle 2 píxeles. Solid y el color va a ser es un gris claro. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Hay que quitarle hay que quitarle ese subrayado. Recordemos que eso lo hacemos con la propiedad text decoration, none. ¿Sí? Está. Y si alcanzamos a ver en el... Bueno, sí son rectos las esquinas. Vamos a hacer algo, miren. Vamos a meter ese enlace dentro de un párrafo. Perdón. Vamos a seleccionar todo. ¿Qué desastre estoy haciendo? Ajá. Control X. No alcanzo a seleccionar todo. Ahí está. P. Y va a quedar dentro de ese párrafo también para que tenga el tamaño de fuente del texto de arriba. Y vamos a ver. Ahí está. Mejor. Se ve mucho mejor. ¿Sí? Y también le vamos a agregar ese efecto de relleno que para que cuando pase el ratón encima de él lo cambie ese aspecto, ¿no? Sí, entonces vamos a ver aquí abajito le voy a agregar la regla que va a ser lateral left A y el pseudo selector es hover. ¿Sí? Vamos a modificar el color de fondo. Este color es un color azul 1149 E0. ¿Sí? Es un azul. El color del texto va a ser blanco y el border color va a ser el mismo, ¿no? del fondo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Y con eso logramos que cuando sí. Entonces vamos a agregarle el mismo efecto de transición que tienen los elementos del menú para que no sea tan de golpe. Solo tenemos que hacer transition puede ser todos o solamente el fondo, background o la propiedad que queramos que tenga una transición. Voy a poner también 0.2 segundos y un efecto de desvanecimiento. Está. Entonces vemos cómo se rellena, ¿sí? El botón. Entonces, ¿qué más? Vamos a... miren, aquí el asunto es lo siguiente. Tenemos que hacer esos tres elementos
lo vamos a mover hacia abajo para que se muestren de manera centrada con respecto a la imagen, ¿sí? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Una es agregarle un margin top, o un padding top a los tres elementos, al contenedor de los tres elementos, pero en este caso me gustaría utilizar una técnica de utilizando los elementos de HTML5 que se llaman Flexbox, y vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí. Esos tres elementos, el H1, el párrafo y el enlace, se encuentran dentro de este elemento que tiene la clase lateral left. Entonces, para utilizar las propiedades de Flexbox, vamos a utilizar primero display. Display, el valor es flex, ¿sí? Y luego flex direction. Flex direction, ustedes ya hicieron la tarea de investigación respecto a estas de estos atributos, estas propiedades. Y Justified Content Center. ¿Sí? Con esas tres propiedades lo que logramos es que, si lo guardé, nos están aplicando y ¿por qué no lo está tomando? Déjenme revisar. ¿Por qué no lo está tomando? Vamos a ver el navegador. Vamos a ver, inspeccionar. A ver, vamos a hacerle más pequeña esta parte aquí. Ok. Ya vi por qué. Miren, entonces aquí le tengo que decir que la altura tiene que ser del 100% de su contenedor, porque si no, pues, a ver, ¿por qué no estoy tomando la altura total? La altura total de ese elemento. Si alcanzamos a ver que no está llevando, está quedando un área acá abajo que no está siendo retomada. Okay. Otra manera pudiera ser aplicando estas tres mismas propiedades. Voy a cortarla, voy a pegar, se las voy a asignar a main header, aquí a BG overlay, y vamos a ver si con esto se soluciona. No, vamos a ver, esto no, aquí. Sí, según yo tendría que ser aquí, left. Ok, display flex. ¿Por qué no está tomando la altura del... A ver, voy a hacer más pequeño porque no alcanzo a ver bien todo el contexto. Si alcanzamos a ver que ese elemento se está mostrando en la parte superior. Sí se están aplicando de este asunto del display flex. Si alcanzamos a ver que sí se mueve, ¿no? Entonces sí está mostrando centrado. Aquí, ¿sí?
el valor por defecto de flex direction es row. Entonces aquí lo estamos mostrando para que se muestre en el sentido vertical. Así lo está haciendo. Lo que no está haciendo es tomar la altura completa del contenedor. Eso es lo que no está haciendo. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver. Déjenme aplicarle. Vamos a ponerlo aquí abajo. Voy a poner height. Le voy a poner creo que es por la propiedad de creo que es por la propiedad. A ver. Parece que no lo está tomando. Si le ponemos un pixelaje fijo, a ver, le habíamos puesto 700 píxeles. ¿Cuánto es lo que está tomando? Son 600, ¿no? Lo que le habíamos puesto al contenedor. Para forzarlo, sí, ahí se ve mejor. Pues ahí sí está tomando la altura total del contenedor y ahí se mira mejor. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar esto y vamos a aplicárselo de manera directa. Aquí con control 0 para que se vea. ¿Sí? Y vamos a regresar para acá y vamos a ponerle, era en aquí, lateral left, ¿sí? Aquí. Height de 600 píxeles. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahí se muestra más centrado, ¿no? ¿Sí? Y vamos a dejarla hasta aquí por este video para continuar en el siguiente.